Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles como siempre que nos sintonicen y en esta ocasión seguiremos avanzando para llegar a un clímax en el estudio de los planteos que Jesús hizo con respecto a la guarda de la ley y especialmente a presentarse Él como la salvación para la raza humana. Busquemos los textos que nos van a inspirar, los que se encuentran en Isaías capítulo 42, los primeros versículos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y versículos 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. En estos planteos que estamos escuchando acerca de Jesús y su relación que Él mantenía con la ley de Dios, cómo Él lo demostraba con sus hechos, con su vida, al punto que Él podía decir cómodamente, como leíamos en San Juan 8, versículo 46, ¿quién me redarguye de pecado? Entonces, si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Alguien me acusa de pecado. No había forma de encontrarle algún pecado, miramos ahí claramente. ¿Quién de vosotros me redarguye o me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y Él va a dar la razón. Porque Dios no mora en ellos. Versículo que sigue. Es el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, esa es la razón por la que rechazaban al Cristo, a pesar de que no había pecado que ellos le pudieran acusar. Y sin embargo, las obras de Dios que Dios le había enviado, Él las hacía y no soportaban la presencia del Cristo, porque Dios no estaba morando con ellos. Esto muestra que Jesús llevó adelante un programa que fue exaltar la ley de Dios, a un grado tal que finalmente Jesús cumplió la ley, tal como era la voluntad de Dios, pero Él a la vez se presenta como el que expía nuestros pecados, el que provee solución para nuestros dramas, el que va a ser el sustituto por todos nuestros pecados. Tal como cuenta, miramos acá en el Evangelio en la carta según San Juan, primera carta, el capítulo 2, vamos a leer allí los primeros versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que entonces Jesús se caracterizó por ensalzar la ley de Dios al punto tal que quedó claramente revelado ante el universo
no solamente lo que la Biblia, el Antiguo Testamento enseñaba de cómo piensa Dios, cómo siente Dios, sino que Jesús en su enseñanza, en sus prácticas, mostró lo elevado que debe ser tenida la ley de Dios ante el Padre y ante nosotros mismos, pero así en ese momento de que estamos todos encerrados, cuenta la carta a los Gálatas, Jesús aparece como la propiciación. Él es el que cumplió acabadamente la ley de Dios y el que se ofrece con su muerte para expiación, para propiciación, para purgación de nuestros pecados. Y Dios entonces queda satisfecho. Él puede perdonar al pecador porque tiene una alta norma que lo representa, que es la vida, la existencia de Jesús, sus enseñanzas y la muerte. Así que notemos el doble papel que le cabe al Cristo. Es al cumplir con su vida, su obediencia, exaltó la norma y con su muerte nos provee entonces allí el medio, el vehículo para que seamos todos perdonados. Bien, en este plan de conocer más acerca de Jesús y su relación con la ley, miramos diferentes versículos bíblicos, pero vamos a adentrarnos ahora en lo que es la profecía. Jesús le dio mucha importancia a la profecía bíblica. Esto es que solamente con respecto a él, ya vamos a ver algunas, pero cuanto más cuando la aparición de la abominación desoladora, él presenta esto en Mateo capítulo 24, reaparecerá en el libro de Daniel, incluso él mismo dice, el que lea, entienda el libro de Daniel. Y finalmente para el tiempo del fin va a aparecer una abominación desoladora tirando abajo universalmente la ley de Dios. Por esto es un tema tan importante. A ver amigos, tratemos de unir los pensamientos. Jesús se caracterizó al haber venido en la tierra en cumplir la profecía de Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar y en engrandecer la ley de Jehová. Esto es lo que hizo el Señor. Con sus hechos, con su vida, con su enseñanza, elevó el estándar, pero también con su muerte, Él nos provee el escape, se convierte en expiación para nosotros, en la purgación. Los pecados que cometimos, Dios nos lo perdona porque se presenta una ofrenda que es doble, una ofrenda que es la vida completa, exaltada de Jesús, que satisface la obediencia delante de Dios, y a la vez también la ofrenda que, como muerto Jesús, la presentamos delante de Dios y Dios nos perdona. Nos da la obediencia de Cristo y el perdón de Jesús se nos atribuye a nosotros para que andemos, como dice el texto de Romanos 8:4, ya no andemos según la carne, sino en el Espíritu. Obedezcamos los mandamientos de Dios. Pero ahora vamos a mirar a continuación las profecías de Jesús, donde Él señala lo importante que es tener conocimiento de las profecías. Y vamos a ver algunas para luego meternos quizás en la más importante, la que tiene que ver con la abominación desoladora. Esto es una profecía que Jesús dijo que vendría, que se cumplió parcialmente con la invasión del Imperio Romano, pero luego posteriormente viene otra invasión también de parte de los romanos, y que tendría una consecuencia universal, de acuerdo a profecías ya de Apocalipsis en este caso, y que tienen que ver con la ley de Dios. Esto es, Dios ya vio con tiempo que habría un plan mundial ecuménico en que se tiraría abajo la ley de Dios para implantar una ley humana satánica, y que Dios entonces esto lo va a desenmascarar y lo hace a través de la palabra de Dios y los predicadores que exaltan la ley de Dios. Vamos pues entonces a ver algunas profecías de Jesús para que miremos que el maestro conocía bien este tema de las profecías, se movía según las profecías, pero luego entonces miraremos aquella importante de la abominación desoladora. Vamos pues entonces a mirar en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Leamos lo que allí se nos enseña. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿A qué se refería Jesús al decir el tiempo se ha cumplido? Efectivamente, se había cumplido el tiempo de una profecía mesiánica que hablaba de la aparición del Cristo. Esto es Daniel capítulo 9, las 70 semanas y la 70ª en particular. Como esto tiene que ver con profecía, lo estudiaremos más adelante en detalle, profecía tras profecía. Lo que importa ahora es que Jesús sabía
de esta profecía, cumplida la cual él podía anunciar, se ha cumplido el tiempo de la aparición del Cristo. Vamos a verlo por lo pronto en Daniel capítulo 9. Allí va a aparecer Daniel orando intensamente a Dios por que se le sea más clara la comprensión del santuario. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Esto cuenta allí en Daniel 9, los primeros versículos. Y que debía cumplirse la restauración profetizada por Jeremías, que después de 70 años viene la restauración. Y entonces, poquito tiempo atrás, antes, Daniel ora intensamente para que se cumpla esa restauración del santuario. Y Dios le revela una nueva profecía que va a abarcar más tiempo. Vamos entonces a mirar en Daniel 9 los siguientes versículos. Versículo 20. Allí vemos, va culminando la oración intercesora de Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, y se está refiriendo a la visión del capítulo anterior, capítulo 8, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, esto aparece desde el versículo 3, 4 en adelante, del capítulo 9, me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Al conocer esa oración que hizo Daniel, se entiende por qué Dios amaba tanto a este hombre, que en lugar de echar culpas a otros, él mismo, que aunque no se le conoce pecado, se ponía entre los primeros pecadores, al orar diciéndole a Dios: perdónanos, hemos cometido maldad, y habla así en primera persona, como que él fuera el agente de los pecados, y en verdad no lo es. Reitero, no se le conoce pecado, aunque humanamente los pudo haber cometido, pero ese tipo de oración es la que Dios le agrada, en que en lugar de echar culpas a otros, nos reconozcamos que somos también parte del problema. Bien, miremos cómo avanza allí el texto de Daniel 9. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces el ángel Gabriel le va a enseñar una nueva profecía que se llama las 70 semanas, y allí aparece la aparición del Cristo. Y mirando los tiempos, allí se cumple en el año 27, octubre del año 27 de la era cristiana, y en ese tiempo es cuando ya aparece Juan Bautista predicando su mensaje, y el Cristo que se le aparece pidiendo bautismo también. Miremos entonces cómo se desarrolla esta profecía que Gabriel despliega ante Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, refiriéndose al lugar santísimo del santuario del cielo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y ya se sabe cuándo salió esa orden, una orden real de parte de los reyes medo-persas, y fue la orden de Artajerjes. Artajerjes comienza a gobernar en el año 465 a.C., y en el 7º año va a contar Esdras, ahí es donde se narra esto en el capítulo 7, allí se dan los detalles, que en el 7º año del rey Artajerjes, él libra una orden real. A partir de allí se van a computar los tiempos que miramos ahora, hasta que aparezca el Mesías. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Notemos que se habla de 62 semanas. Y por otra semana, allí entonces tenemos ya la última semana. Primeramente se habían mencionado 7 semanas, se edificará el muro con mucha angustia, luego 62 semanas, y ahora la última semana, en total 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
Notemos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a mirar ahora en el versículo 25. Notemos ahí menciona al príncipe, al Mesías, al Cristo. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? La orden real, dijimos, se dio en el año 457. A partir de ahí hay que computar las primeras 7 semanas, las posteriores 62 semanas, hasta que nos encontramos con la última semana. Al transformarlo en años, 7 semanas son 49 años, 7 por 7, 49. 62 semanas, las multiplicamos por otras tantas 7 por 62, nos vamos a encontrar con 400 años, más 49, así nos da 483, más 7 años, 490. 70 por 7, 490. Es cuestión de hacer números. Reitero, 7 semanas, 62 semanas, 1 semana. Es la forma en cómo la profecía divide el periodo de las 70 semanas. Las 7 semanas, 49 años. Las posteriores 62 serían 434. Más 49 suman 483. Más las últimas 7, de 483 más 7, 490. Ahí está el arco de las 70 semanas. Estas últimas 7 son las que nos importan, porque aquí aparece el Cristo. Y del año 457, más 7, más 62, o sea, 69, llegamos al año 27, octubre del año 27, es la aparición del Cristo. Miremos otra vez, vamos a ver el texto del versículo 25. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden real, de la orden de los reyes persas, para restaurar y edificar a Jerusalén, no es la orden, hubo 2 anteriores, una de Ciro, en el año 537 y otra por Darío I, año 520. Esas no se cuentan porque, según el texto de Esdras, fueron dadas para órdenes reales para edificar el templo. Pero acá la profecía habla de edificar la ciudad. Y esta la dio el siguiente rey, Artajerjes. Bien, leemos ahí que desde la salida de la orden real, se entiende, para restaurar y edificar a Jerusalén, no el templo, hasta el Mesías príncipe, hasta el Cristo, habría 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Leemos otra vez el 26. Y después de las 62 semanas, de las posteriores 62, van a sumar entonces 69, se quitará la vida al Mesías. Efectivamente, la última semana se quita la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de la invasión del Imperio Romano. Y su fin será con inundación, será como la inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y 27, y por otra semana que es la última, desde el año 27 hasta el final, año 34, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Efectivamente, 3 años y medio de ministerio del Cristo, desde octubre del año 27 hasta abril del año 31, duró su ministerio. Allí a la mitad de la semana cesa el sacrificio, no cesa la ley, cesa el sacrificio, la ofrenda, el santuario judío, los sacerdotes, todos los servicios, porque se abre el santuario del cielo. Allí Jesús va a ministrar como sacerdote, como víctima, como santuario, va a ministrar en el cielo. Y quedan otros 3 años y medio posteriores, que van desde abril del año 31, más 3 años y medio, hasta octubre del año 34, en que terminó la gracia para los judíos cuando apedrearon a Esteban. Allí se terminó y ya como nación. Y Dios escoge ya a la iglesia, que va a ser la depositaria de todos los dones, las promesas, las bendiciones del pacto del Antiguo Testamento. Ahora se lo da a la iglesia. Y a esta iglesia es la que, naciente iglesia, la que Saulo de Tarso persigue contra su conciencia. Miremos entonces ahora esta profecía nuevamente en labios del Maestro. Marcos capítulo 1, versículos 15 y 16.
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí es cuando él predica que el tiempo de Daniel 9, la 70ª semana, se está cumpliendo en la persona del Cristo. Notamos que Jesús tiene conocimiento de la profecía bíblica. Vamos a ver otros ejemplos. Es el caso de San Juan capítulo 2. Apenas inicia su ministerio. Jesús sabe que tiene 3 años y medio por delante. En ese tiempo él tiene que moverse para predicar el Evangelio. Y al comienzo de su ministerio, allí en Caná, se celebra unas bodas y lo invitan. Y mientras están participando, allí la madre de Jesús oye de los dueños de casa que se había acabado el vino. Vamos a leer entonces el texto de San Juan capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y una expresión que usa Jesús para con su madre. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dice al maestro: no tienen vino. Allí se nota una cierta presión de madre a un hijo que hasta los 30 años había sido fiel, obediente, sumiso a su madre. Pero desde su bautismo, en que se erige como Mesías, es ungido como tal, para cumplir la profecía de Isaías 61. Allí entonces él reconoce como único padre a Dios el Padre. La madre pues no tiene más injerencia. Por eso es lo que leemos a continuación en el versículo 3, 4 también. Veremos cómo Jesús le responde a su madre. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero Jesús aceptó. Por eso es que la mujer a continuación da la orden. Allí María Virgen dice a la gente, su madre dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Qué gran consejo que da María Virgen. Si esto se cumpliera hasta el día de hoy, hagan todo lo que Él mande. Conocida es la historia en que Él convierte el agua que le traen en las tinajas, las convierte en vino para felicidad, regocijo de todos los comensales por el matrimonio que se estaba celebrando. Pero, ¿qué dice allí el texto? El tiempo no ha llegado a mi hora. O sea, Él conoce su tiempo, se mueve tranquilamente. Decimos esto porque ya vamos a mirar una profecía, que es la que nos importa, la de la abominación desoladora, que Jesús mismo citó, y que tiene tanta importancia en el tiempo final. Porque según esta profecía, Dios revela que hay un movimiento ecuménico, un movimiento mundial de apostasía contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios. Y es tan importante conocer estas cosas, de modo que cuando vemos el desarrollo, y actualmente se está llevando a cabo, podamos discernir. Dios no anda en esa onda, en ese camino, Él tiene otro. Él quiere que se exalte la ley de Dios y no un movimiento ecuménico, dije, en que se procura derribar la voluntad de Dios, como iremos a mirar, a estudiar, cuando lleguemos al tema de la abominación desoladora. Por lo pronto miremos el dominio de Jesús de las profecías. Otro ejemplo lo vemos en San Juan capítulo 7, en diálogo con sus hermanastros. Vemos allí desde el versículo 3, podemos mirar en adelante. Le dicen sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Recordemos, hermanastros. Entonces Jesús responde: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está listo. Notamos, Jesús, Él les dice a esos parientes: el tiempo de ustedes está disponible. Ustedes siempre van a estar a disposición de recibir el perdón de Dios. Pero mi tiempo todavía no. Yo sé cómo moverme con mi tiempo. Mi tiempo no ha llegado. No obstante, a pesar de que los hermanastros le dicen: vete a Judea, vete a Jerusalén, Jesús acepta. Como era una fiesta nacional muy importante, Él aparece allí en esa fiesta y se da a conocer. Pero no recibe presión de nadie porque Él conoce sus tiempos, conoce la profecía.
Y esta es la exhortación, amigos, que queremos hacerles también a ustedes, que ustedes puedan ser sabedores, conocedores, lectores de la profecía bíblica, de modo que ustedes puedan decir, acá la profecía dice esto, y vemos su cumplimiento, y qué es lo que viene, y qué viene después. Y así nos vamos preparando, de modo que los eventos no nos tomen de sorpresa por la ignorancia de desconocer el desenvolvimiento de los hechos proféticos. Vemos otro ejemplo en Lucas capítulo 13. Aquí se revela la seguridad que Jesús tiene frente a una amenaza política. Herodes no lo aguanta, igual como no aguantó a Juan Bautista. Y entonces se está respirando una amenaza de parte de Herodes contra Jesús. Como vamos a mirar en Lucas 13, versículo 31 en adelante. Aquel mismo día llegaron unos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Como Jesús conocía sus tiempos y sabía que le quedaban 3 años y medio, miremos cómo responde. Él le dice, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día yo termino mi obra. Es decir, yo sé cuándo. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana yo siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto es un aliciente para que nosotros hagamos como el Maestro, de movernos con seguridad, sabiendo que hay cosas que están profetizadas, algunas muy graves que afectan a toda la humanidad, y en este caso la abominación desoladora universal, una apostasía, una rebelión universal contra la ley de Dios. Y Dios quiere que sus hijos estén al tanto de ello, puedan prevenirse e incluso exhortar, porque aquello que Jesús exaltó como ley de Dios, y recordemos que siempre hemos hablado del sábado como parte de esa ley. Ahora es el tiempo de mirar en las profecías bíblicas, si hay algo de ello, que para el tiempo del fin, aquella ley de Dios con el sábado incluido, formará parte del gran conflicto al final del tiempo. Pero miremos ahora en San Juan, capítulo 12, ya el tiempo se le está acabando a Jesús. De hecho, ya está por acabarse. Lo dice San Juan, capítulo 12, versículo 20 en adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Notamos? Jesús está diciendo, ha llegado ya mi hora. Tanto mírenlo en el versículo 27. Él está atribulado, sabe que ya le viene la pasión, los 3 años y medio de gracia. Recuerdan, la 70ª semana, hasta el Mesías príncipe, a la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda. Y cesa entonces todo el sacrificio sacerdotal de los judíos, porque se abre un nuevo sacrificio, el del cielo, con un nuevo santuario, con un nuevo sacerdote, con un nuevo sacrificio, con nuevas leyes, y Cristo es el jefe de todo ello. Bien, Jesús, Él lleva adelante esta última semana, la mitad de la cual es cuando Él muere en la cruz en el año 31. Y entonces le quedan 3 años y medio, desde su bautismo, cuando es ungido Mesías, hasta su muerte en la cruz. Esto es octubre del año 27 hasta abril del año 31. Son los 3 años y medio. Y ya llegando el tiempo de su muerte, aparece lo que leemos en el versículo 27. Miremos. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahora sí, que venga el desenlace que tenga que venir. Miremos capítulo 13, versículo 1. También dice casi iguales palabras. Antes de la fiesta de la Pascua, la última Pascua que él iba a celebrar en la tierra, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Allí es cuando instituye el rito de lavado de pies. Hace su entrega máxima allí, enseñándoles el espíritu de servicio, humillándose como un criado, lavándoles los pies a los compañeros. Miremos a continuación San Mateo capítulo 16. Vamos a apreciar allí lo que se nos dice. Desde el versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Pero él respondiendo les dice: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, que son colores rojizos en el cielo. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, otros colores, colores rojizos, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Allí estaba haciendo alusión, referencia a que los judíos no lograban discernir los tiempos de las profecías bíblicas. Y esto era lo que más importaba saber. Cómo poder distinguir allí los cumplimientos y cuánto más con respecto al Mesías. Es lo que estamos mirando. Versículo 4 entonces a continuación. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿A qué se refería con esto? Que la única señal que les iba a dar era una señal que requería fe. Y así como ellos eran incrédulos, tampoco creían en la historia de Jonás, que había estado en el vientre del pez 3 días, así Jesús estaría en la tierra 3 días, 3 noches también se cita así, y con ello probar que como pasó con Jonás, pasaría con él. Pero si no creían en Jonás, tampoco iban a creer en la historia de él. Pero les dio una señal. Jesús haría como ocurrió con Jonás, según cuenta la historia, que fue lanzado al agua para que se calme el mar, y un pez lo tragó y por 3 días estuvo allí en el interior de ese animal marino. Vemos con esto entonces que Jesús conoce las profecías. Vamos a ver unas poquitas más para adentrarnos más de lleno en la abominación desoladora. En este caso vamos a mirar Mateo capítulo 26. Desde el versículo 47 en adelante, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, ya que en la noche eran tanta gente, tantos varones, Jesús con sus amigos, para que poder identificarlo rápidamente a fin de que no escapase. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salud, maestro, y lo besó. Y Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Por otro evangelio sabemos que se trata de Pedro. Él fue el violento que tomó esa espada y le cortó la oreja a ese criado, que también da el nombre de Malco. Veremos pues cómo avanza esta historia. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles por cada uno de ustedes, los discípulos que lo estaban acompañando? Pero miremos, esta es la parte que importa. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Así que, amigos, miremos la actitud de Jesús. Reprende a Pedro, que tomó la espada, le cortó la oreja a Malco. La espada iba directa a la cabeza de Malco.
Malco se desvió y le cortó la oreja. Y Jesús le dice, deja la espada, vuélvela. Tú no sabes que yo puedo pedir legiones de ángeles que me defiendan, así como tú pretendes defenderme, pero 12 legiones de ángeles, una legión por cada uno de ustedes. Pero si yo hago esto, no se cumple la Escritura. Jesús conocía la Escritura, se movía por medio de ella, sabía los tiempos, tenía confianza. Él era el desarrollo, el cumplimiento de las profecías. Cuánto más con aquellas profecías que tienen que ver con el tiempo del fin y le afectan a ustedes y a mí. Vamos a ver entonces a continuación en San Mateo capítulo 24. Allí hay una profecía que Jesús señaló que para el final de los días de los discípulos y final del tiempo aparecería la abominación desoladora. Vamos a mirarla desde el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, la razón de ser de la profecía. Los discípulos se enorgullecen de las construcciones enormes del santuario de aquel tiempo y Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Todo se destruye. Sorprendidos los discípulos preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Qué señal hay del fin del mundo? Si esto se destruye, es el fin del mundo. Y a partir de allí Jesús comienza a enumerar señales y entre ellas la abominación desoladora. Reitero, tanto para los días de los apóstoles como también para los nuestros. Vamos a ver entonces Mateo capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Responde Jesús y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahora vamos a pasar al versículo 15. Mientras va enumerando diferentes señales, la que nos importa es esta que miramos a continuación. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda. Abominación desoladora se va a referir en Daniel a la invasión de los romanos, de los ejércitos romanos contra Jerusalén, una primera invasión, y con los siglos aparecería una segunda invasión, terrible, tan grave o más que la primera. Y esta invasión prepararía el camino para una apostasía universal, la cual describe el libro de Apocalipsis. Así que tendremos que estudiar ambos libros, Daniel y Apocalipsis, pero leamos aquí los primeros pasos, lo que Jesús señaló. Viene la abominación desoladora. Cuando ello acontezca, les da el consejo. Miremoslo. Versículo 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Cuando apareciere la abominación desoladora, todos los cristianos tendrían que estar atentos. Esta sería la aparición de los ejércitos romanos atacando Jerusalén, como nos lo va a contar con detalle Lucas capítulo 21. Vamos a abrir allí desde el versículo 20 en adelante. La profecía que Jesús señaló es el mismo texto de Mateo 24, pero en Lucas 21 con otro fraseo. Dirá lo mismo, pero con detalles que enriquecen el contenido. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la abominación desoladora, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella.
porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que estaban escritas contra los judíos pecadores. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y a continuación, allí el cumplimiento de la profecía en el año 70, la destrucción total cuando fue arrasada Jerusalén. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada o hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que haya algo también para ellos que de acuerdo a la profecía se va a cumplir más adelante. Bien, Jesús dijo en Mateo 24, no aparece en Lucas 21, la misma porción, el mismo discurso, habló de la abominación desoladora y dijo, el que lee entienda. Esto está en Daniel. Vamos a buscar entonces la abominación desoladora en Daniel y tratar de entender lo que llamaríamos la primera abominación, para luego ver la segunda abominación que llevará a la gente a una apostasía universal, señalada en Apocalipsis, donde entra en juego la ley de Dios con el sábado incluido. De allí, amigos, que es tan importante aprender todo lo que tiene que ver con Jesús, y en este caso, en esta porción que estamos separando, es las profecías que Jesús toma, usa, enseña, como para decirnos, la ley de Dios yo la exalto, mis discípulos la van a exaltar, se entiende a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento cuál es la voluntad de Dios, pero para el final de los tiempos estará en juego tan grave conflicto que el Señor revela en Apocalipsis cómo será el desarrollo del conflicto, y que es importante que los siervos de Dios conozcan, disciernan, puedan ver, tal como Jesús miró la abominación desoladora en los días de la primera abominación, cuanto más en los días de la siguiente abominación, profecía que luego reaparece en Daniel también, y que nos prepara para la gran apostasía y nos previene para no caer en un error, como es el error ecuménico de la gran apostasía. Vamos pues entonces a mirar en Daniel 8, la abominación desoladora, y en qué consiste con Daniel 7 también. Allí se dijo Daniel, el que lee entienda, buscaremos pues tratar de entender lo que el profeta escribió y recibió. Vamos pues entonces a Daniel, capítulo 8. Desde el versículo 10 en adelante se nos revela un poder enemigo de Dios, representado por un cuerno pequeño que surge de los puntos cardinales, esto lo señala el versículo 9, vamos a leer el 10, y comienza a crecer, pero persigue al pueblo de Dios. Recuerden que es una visión, y al perseguir al pueblo de Dios hace tal desastre, ataca el santuario del cielo, algo que le pertenece al santuario del cielo, ataca la tierra, ataca a los santos, y mientras este poder enemigo ataca, hay un diálogo allí entre dos ángeles, dos seres que están conversando. ¿Hasta cuándo va a durar tanto ultraje, tanto ataque, atacando el santuario, atacando a los santos, atacando la verdad, atacando algo que le pertenece al príncipe, que es el continuo? ¿Hasta cuándo? Y el otro responde, hasta un tiempo, 2300 tardes y mañanas, luego el santuario va a ser reivindicado. En esencia es lo que vamos a leer a continuación. Y con ello ver ese ataque que hizo la abominación desoladora, primeramente con los ejércitos romanos, Jesús llama así, y luego vamos a ver nuevamente ese ataque, pero también de parte de romanos, pero ya no un ejército carnal, un imperio, sino de otra naturaleza, de naturaleza espiritual. Leamos el texto primeramente. Daniel capítulo 8, versículo 10 en adelante. Y se engrandeció este cuerno pequeño hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este príncipe de los ejércitos es el Hijo de Dios, Cristo, que se revela como príncipe, allí recordemos,
ante la presencia de Josué, capítulo 5. Ahí se presenta como el príncipe. Leamos el texto, acordémonos. Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Se nos presenta a Josué preparándose para la batalla, tomar por asalto a Jericó, la primera ciudad de la tierra prometida, de origen pagano, cananeo, ya destinada para destrucción de parte de Dios. Pero mientras se prepara para la guerra, le aparece un extraño. Veremos el diálogo que mantienen Josué y el extraño. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, o sea, otro guerrero, como Josué. Y Josué, yendo hacia él, le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué responde este forastero? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Notemos el título que se arroga. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y si fuera un ser humano, diría otras cosas, pero como es divino, miremos semejante petición que le va a hacer este forastero a Josué. Leámoslo. Él respondió, versículo 15 ahora, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Las mismas palabras que en Éxodo 3, allí Dios le dice a Moisés. Moisés se acerca a la zarza ardiente, que ardía pero no se destruía, y le llamó la atención. Pasaban minutos, horas, y allí quedó contemplando, se acercó. ¿Qué pasa con este fenómeno? Y entonces mientras se acerca una voz lo detiene, la que leemos ahora. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Él dijo, heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y así Moisés lo hizo tal como hizo Josué. Se capta entonces dos eventos: la zarza ardiente, el forastero. Moisés, Josué. Moisés que se acerca a la zarza y la voz de Jehová que le dice, sácate los zapatos, porque la tierra en que estás es santa. Y aquí el forastero que le dice a Josué, sácate los zapatos, porque la tierra en que estás es santa. Y así lo hizo. Era Dios. Dios. Bien, este mismo príncipe del ejército de Jehová es contra el cual Satanás ataca. Es increíble, una criatura atacando a su padre. De ello trata entonces Daniel capítulo 8, que estábamos leyendo. Habíamos leído versículos 10, 11. Veremos el 12 también. Daniel 8, 12. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y aquí, amigos, quisiera ya ir haciendo una salvedad. La palabra hebrea sacrificio no está en el hebreo original. Solamente la palabra continuo y con un artículo que le precede, lo que significaría lo continuo o el continuo, que hasta el día de hoy no se sabe qué es. Pero entonces hay algo que era del príncipe y se le quita. Se llama continuo, no sacrificio, continuo. Y vamos a leerlo de esa manera, ¿sí? Vamos otra vez a leer del versículo 11. 3 veces va a aparecer la palabra continuo, versículo 11, 12 y 13. Dice allí, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y de él, no es por él, en hebreo es mimenu, que es de él fue quitado el continuo, o sea, se le quitó el continuo al príncipe y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 2, otra vez va a aparecer la palabra continuo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo se le entregó al enemigo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. 13 ahora. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Ahí hay una pausa en hebreo, una coma. El continuo,
no aparece la palabra sacrificio. La prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados. ¿Hasta cuánto va a durar tanto ultraje? La respuesta del compañero del diálogo es: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, o una mejor traducción de la palabra hebrea nisdak es reivindicado. Cualquiera de las dos va a ser útil para conocer qué pasa allí. Notemos entonces que el enemigo va a tomar posesión del continuo que le pertenece al príncipe y en su lugar pone una abominación, una prevaricación asoladora. Va cambiando. A esto se refiere Jesús. Cuando llegue la abominación desoladora, que hace el desastre contra el santuario, contra los santos, versículos 11, 12, 13, cuando llegue esa abominación desoladora, ustedes huyan, huyan. Y esto ocurrió en el año 66, cuando aparecieron los ejércitos del general Cestio Galo, que sitiaron a Jerusalén con el propósito de sofocar la rebelión interna que los judíos habían creado. Pero algo pasó con Cestio Galo, que él huyó intempestivamente. Esto nos lo va a contar el historiador Josefo. Y por lo tanto no se pudo concretar la toma de Jerusalén. Habiendo huido, lastimosamente, Nerón envía un nuevo ejército, esta vez con Vespasiano, que llegará a ser el futuro emperador Vespasiano. Este general llega con su hijo Tito y desde entonces mantiene un asedio que va a llevar años hasta que es destruido Jerusalén en el año 70. Notamos entonces, la abominación desoladora está apareciendo, lo que llamaríamos el primer cumplimiento. Pero hay un segundo cumplimiento. Nos lo va a contar Daniel 11:31. Nuevamente aparece allí el continuo y la abominación desoladora. Y vamos a mirar después en la Biblia de las Américas, la traducción, la última aparición de continuo en Daniel 12:11. Pero leamos primeramente 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Y ahora, la última mención de continuo es en Daniel 12:11. La Reina Valera no traduce adecuadamente. Ahí hay un problema, porque se quita algo y se pone en su lugar otra cosa. La Reina Valera da a entender otra cosa. Por eso vamos a usar otra traducción. Lo que importa es que esta es la segunda invasión de la abominación desoladora. Y tiene que ver con los romanos, pero no el ejército romano. Va a ser una invasión espiritual. Vamos a leer entonces Daniel 12:11. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, ahí está la incorrecta traducción de la Reina Valera, hasta la abominación, en hebreo no dice así, sino desde el tiempo que se ha quitado el continuo, se quita el sacrificio, y se instale la abominación desoladora, habrá 1290 días, ahí indica la profecía y el tiempo. Amigos, sabemos que es un poquito pesado digerir la profecía, no lo niego, pero entusiasma al ver la punta del ovillo, como decimos, para que miremos que ya el Señor había profetizado. Resumimos todo lo que hemos escuchado, lo esencial. Jesús habla de la invasión de una abominación desoladora en sus días. En verdad, se cumplió 35 años más tarde con la invasión de los ejércitos romanos. Pero se habla de una segunda invasión, la de Daniel 11:31. Y que Daniel 12:11 nos dice un tiempo. Entonces ahí es más fácil poder ver cuándo se produce esta segunda abominación desoladora. Y esta es la que lleva a una apostasía universal contra la voluntad de Dios. Una apostasía liderada por Satanás en un movimiento ecuménico en que la gente, ignorando, son llevados a unirse en rebelión contra la ley de Dios. Por lo tanto, era tan importante conocer la ley tal como Jesús la enseñó, porque la forma en cómo Dios le hará frente a esta apostasía universal es en un mensaje que aparece en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Allí se muestra entonces que este es el movimiento que Dios levanta contra la abominación desoladora. ¿Consideramos que esto es importante? Tenemos el texto final
de nuestra exposición de hoy. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así, amigos, queremos decirles que estamos complacidos de estudiar la palabra de Dios, decirles que aunque estamos metiéndonos en profecía ahora, en la versión, recordemos, de Jesús y el sábado, el segundo Sinaí. Y miramos el segundo Sinaí, la ley de Dios expuesta por Jesús en los 10 mandamientos que Él expuso, el sábado en particular, que le hemos dedicado tiempo, y el sábado ahora como formando parte de un paquete, la ley de Dios, y que al final del tiempo esto va a salir a luz con un problema muy grave llamado abominación desoladora, pero que Dios levanta un pueblo que se llama, al cual la profecía señala, los que guardan los mandamientos de Dios. Así, amigos, esperamos que ustedes puedan gozarse, pero especialmente simpatizar con algo que fue permanente en estas exposiciones. Los mandamientos de Dios, altos, sublimes, nos apabullan, somos pecadores, nos dejan pequeñitos. Y sin embargo, allí mismo sale la mano poderosa de Dios que nos dice, aquí está el Cristo que murió por ti, que te sana, que te salva. No te apabulles porque la ley de Dios es inmensa, pero yo te levanto a la altura de Dios, de ese estándar de los mandamientos. Y entonces el Señor así nos salva, no rebajando la ley a nuestro nivel, sino elevándonos nosotros al nivel de la ley. Amigos, gracias por acompañarnos, deseamos que Dios los bendiga y hasta el siguiente encuentro que tengamos, Dios permanezca con ustedes. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.